días, como decía el compañero, yo soy Juan Mesa, vengo de la Universidad Tecnológica de Pereira, específicamente del programa de Ciencias del Deporte y la Recreación y el Semilla de Docentes. El tutor fue el profesor Javier Rodríguez y mi compañera Andrea Valencia. La presentación va a ir entonces ya de acuerdo al problema de la investigación, los objetivos, la fundamentación teórica, resultados y discusión. Ahí donde le voy a dar la presentación, pues es como lo más rescatable y finalmente las conclusiones y observaciones. Entonces, inicialmente vamos a tener en cuenta que este proyecto está enmarcado dentro de un macroproyecto que tiene que ver con las prácticas docentes hacia la educación inclusiva, cómo interviene. Entonces, digamos que ese es como el macro, pues, el diagrama de flujo de ese macroproyecto. Entonces tenemos lo que son prácticas educativas y la educación en cuanto a la interacción docente-estudiantes y la educación inclusiva. En cuanto a los objetivos entonces del proyecto, tenemos un objetivo general que es interpretar los rasgos y características de las prácticas de deporte y recreación en una institución educativa de la ciudad de Pereira y sus aportes a la construcción de la educación inclusiva. Aquí hay que tener en cuenta que el proyecto se desarrolló en una institución llamada Inmaculada de Pereira, que es con niños, o sea, es solo femenino. Dentro de los objetivos específicos están identificar los principios y políticas que evitan la interacción humana y educativa en las áreas de educación física de la institución. Están categorizar los rasgos que caracterizan las diversas formas de interacción humana y educativa en las áreas de educación física y por último analizar los rasgos identificados con enfoque a la educación inclusiva. Este ya es el diagrama de flujo como tal del proyecto y entonces aquí vamos a tener como varias cosas en las que vamos a hablar, que son las dimensiones. Cuando partimos de educación inclusiva, entonces nos vamos a unas dimensiones que están en lo cultural, en lo político y en las prácticas como tal, en las que está recreación y deporte, y esas prácticas educativas inclusivas con unos currículos flexibles, didácticas flexibles, entre otros. Y vamos a manejar también lo que son principios de la educación inclusiva. Entonces, para centrarnos un poco hacia dónde vamos guiados, de acuerdo al Ministerio de Educación Nacional, en un ámbito de educación inclusiva, se toma como un concepto donde implica entrar en la cultura educativa inclusiva, es decir, que todos los miembros de una comunidad se sientan acogidos, se sientan parte de esa comunidad sin importar su condición, y eso es algo básico, que sin importar quién sea, se sienta parte de esa comunidad. Y también se debe tener en cuenta que para que esa educación inclusiva sea perdurable en el tiempo, se tiene que tener también en cuenta los cambios en cuanto a la política y la transformación de estas prácticas de políticas que deben surgir durante el proceso. En cuanto a la metodología, entonces se dio un enfoque cualitativo, el paradigma es comprensivo interpretativo, es decir, vamos a analizar cómo es el comportamiento de este docente de educación física y cómo él conlleva sus prácticas. El diseño es etnográfico, se dice micro porque se tomó en sí específicamente de la institución. La unidad de análisis la vamos a centrar en tres categorías, que son interacción humana, estrategias didácticas y educación inclusiva. Se tomó un docente y 4 estudiantes de grado 10 y 11. La técnica de muestreo fue intencional o por conveniencia, saturación teórica, y los instrumentos se emplearon la observación no participante y la entrevista semiestructurada. En cuanto a la entrevista, entonces se hizo entrevista a los estudiantes y entrevista al docente como apoyo para los hallazgos. En cuanto al procedimiento, entonces se dividió en 4 fases. Una fase exploratoria que tiene que ver con todo lo que fue teoría, o sea, fundamentación teórica. La fase descriptiva, que tuvo que ver con todo lo que fue construcción de las entrevistas y tomar pues como tal información. La fase de análisis fue hacer como una interpretación inicial de las entrevistas y las observaciones que se dieron durante las clases. Y la fase de construcción de sentido fue ya como integrar todo para poder dar como conclusiones y un contexto general de cómo ocurrieron las clases.
vamos a dar unos relacionados con los acuerdos que orientan la interacción humana. En esto los vamos a basar en dos partes, que son conducta y valores. Entonces, la primera, que tiene que ver con actitudes, se evidencia pues que el docente lleva su clase dependiendo del estado de ánimo y los sentimientos que tenga en ese día. Entonces eso pues va a permitir que haya, cuando no hay muy buena actitud, pues no haya una muy buena interacción con el estudiante y hace pues que el objetivo no se logre. En cuanto a los valores, entonces tenemos que el docente trata de formar los estudiantes, pero trata de hacerlo imponiéndose. Y lo que se busca es que el docente cree un ambiente, un entorno en el cual el estudiante crea unos principios y una autonomía. En cuanto a las estrategias didácticas, entonces vamos a lo que son hallazgos de las estrategias discursivas. Entonces ahí tenemos que el docente trata como de que a través de su discurso en la clase el estudiante pues conceptualice el aprendizaje, pero lo basa en un enfoque sociocomportamental, es decir, él es el modelo y el estudiante replica. Entonces, pues, en ese sentido, hay poca motivación del estudiante y no se tiene en cuenta la diversidad, que es un factor fundamental, puesto que no todos los estudiantes piensan igual y tienen las mismas motivaciones. Entonces, cuando se sesga la diversidad del estudiante, algunos estarán interesados, por lo general muy pocos, y los otros ya no. En cuanto a la organización social de la clase, en cuanto al componente individual, se ha encontrado que la característica del docente es que no hay retroalimentación de lo que se está dando en clase, es decir, se generan las actividades, pero no hay retroalimentación de la misma. Entonces se deja que el estudiante haga una conceptualización individual de lo que el docente quiere con ello, lo cual pues también es peligroso porque no se logra el objetivo. En cuanto a el componente ya del trabajo grupal, que fue algo que sí aceptó el docente, y es que procuraba durante sus actividades generar trabajo en grupo. Entonces pues obviamente al haber diversidad, entonces pues se va a potencializar, porque las características válidas del uno se van a complementar con las del otro. Entonces durante la conceptualización del aprendizaje fue algo positivo. En cuanto a las actividades en clase, se da pues que él utiliza, digamos, no permite mucho la interacción y no tiene pues como una metodología que permita conceptualizar de manera correcta el aprendizaje. En cuanto a los recursos materiales, hubo algo llamativo, y es que el docente durante las clases utilizaba tanto el espacio como los recursos, digamos, en cuanto a sus conos y diferentes pues, materiales que puede utilizar durante la clase, pero no lleva como preparado como esa conceptualización entre lo que él quiere y lo que el material le va a aportar, ni tampoco como cuáles eran los intereses de los estudiantes. Por ende, pues, esa utilización de los recursos no era tan válida como se esperaba. En cuanto se hizo entonces la entrevista, en cuanto a diversidad, el docente tiene como conceptualización de lo que es diversidad, y para él es importante que cada individuo tenga como intereses, que se suplan los intereses de cada individuo, pero en realidad no se llevan a cabo esas actividades que generan eso. En cuanto a las políticas, entonces voy a decir las políticas tanto para el docente como para el estudiante. En las entrevistas se halló de que el estudiante no tenía conocimiento de las políticas de la institución respecto a la educación inclusiva y en cuanto a la diversidad. Y en cuanto el docente sabe esas políticas, pero no tiene una metodología que permita decirle al estudiante hay diversidad, ustedes tienen tales derechos, y pues como que incluya a toda la comunidad. Bueno, este ya es como el resumen de todas. En cuanto a las conclusiones, voy a dar como la que hicimos en síntesis para no andar pues en las ideas varias que ya
En síntesis, los rasgos identificados en el aula a la luz de la educación inclusiva, el docente necesita crear estrategias que le permitan desarrollar prácticas incluyentes desde el respeto a las capacidades y habilidades de los estudiantes en el contexto sociocultural y la diferencia de pensamiento, donde logre articular los procesos de desarrollo educativo, proyectos de aula y políticas de la institución con sus estrategias didácticas e interacción humana, de forma que pueda potencializar el interés constante sobre la diversidad e inclusión educativa como herramienta fundamental en el proceso de enseñanza. Entonces, pues aquí podemos concluir qué es lo que requiere dicha institución en cuanto a las prácticas del docente, en cuanto al entorno político, metodológico. Ya como observaciones o sugerencias, pues hay varias, y es que primero la educación tenga como auxiliares para poder desarrollar las clases. En cuanto a práctica deportiva, tiende a que se trabaje una mejor metodología en cuanto a la inclusión social, de que hay otra que es que los estudiantes, hay una buena interacción estudiante-estudiante, cosa que es positiva, pero también se requiere que haya una mejor como interacción entre estudiante y docente, para que la práctica sea mucho más válida. Entonces, pues básicamente ese fue el informe y los hallazgos que se obtuvieron y que sirven también como para los educadores de educación física, como para que vean esos rasgos que puedan implementar y mejorar sus actividades. Listo, muchas gracias.